Hola amigo developer, el día de hoy te traigo el primero de una serie de 4 tutoriales, los cuales voy a ir sacando en estas semanas, en los cuales vamos a tratar sobre expresiones regulares con JavaScript. Al ir documentándome en esta materia, he notado que tienes una complejidad de media alta, por lo cual he tratado de hacerlo lo más simple posible. Estos tutoriales, los primeros dos constarán sobre teoría. En esta teoría veremos todas las partes de una expresión regular. El tercer tutorial posteriormente irá con los ejercicios y el cuarto tutorial iremos y pondré una tabla de guía para que puedas obtener e imprimirla, para que puedas siempre tener a la mano una documentación, debido a que al ser muy complejas estas expresiones, sí las vas a poder entender, pero siempre es bueno tener un vademecum o una guía para poder consultar. Bueno, vamos ahora sí a pantalla. Como ven aquí en pantalla tengo las expresiones regulares. Aquí, como ven, ¿qué es defino qué es la expresión regular? Bueno, una expresión regular no es más que un patrón que describe una cierta cantidad de texto. Bueno, por lo general lo vas a encontrar como regex o regexx, ¿no? El cual nosotros vamos a utilizar regex, ¿no? Para referirnos a la expresión regular en este post. Vamos a definir la clasificación. Por último, en la parte de ejercicios vamos a ver, aquí tenemos una expresión regular que representa un correo electrónico. Este correo electrónico vamos a testearlo a ver si realmente representa un correo en el tercer tutorial. Y bueno, aquí tengo básicamente los motores, que es un motor de expresiones regulares, ¿no? Bueno, un motor de expresión regular te dice que básicamente es la parte de un software que procesa las expresiones regulares, tratando de hacer coincidir el patrón con la cadena que le proporcionamos. Casi siempre el motor es parte de una aplicación más grande. No se puede acceder a él directamente, sino mediante un software. Generalmente tú vas a encontrar, dentro de los motores más comunes, vas a encontrar el PCRE de Perl, en este caso del PCRE, el de JavaScript. Vas a encontrar el de Python, hay también para .NET, para Java, para muchos lenguajes. Entonces, a esta sintaxis o este comportamiento de un motor en particular se le denomina sabor de expresión regular, porque entre motor y motor de expresiones regulares no hay una completa compatibilidad entre sí. O sea que sí tiene muchas cosas similares como en la programación, pero no todas las cosas son exactamente iguales entre motor y motor de expresión regular. Hay variaciones. En este caso yo he decidido enfocar este post en expresiones regulares con JavaScript. Bueno, aquí les estoy dejando enlaces y fuentes. Clasificación de las expresiones regulares con JavaScript. Aquí en la clasificación he visto varios autores, diversos autores que hacen una clasificación, pero no lo veo tan exhaustiva, ¿no? En este caso, yo sí me he tomado el detenimiento de hacer en esta primera parte de sí buscar toda la clasificación, de las cuales iremos a las expresiones más simples a las más complejas. Y utilizo la herramienta regexr.com para poder testear, ¿no? La herramienta, como vemos, está aquí. Aquí podemos ver la herramienta y iremos haciendo testeos. En este caso, también de manera didáctica, he puesto esta tablita de la cual pongo la clasificación de las diferentes expresiones regulares y que las voy a resaltar con un color determinado. Muy similar a como hace las herramientas regex. Como ven, cada parte de la herramienta aquí está resaltada con un color determinado. Entonces,
Aquí para los caracteres literales va a ser color rojo, para las clases de caracteres color naranja. En este caso, bueno, yo estoy utilizando extensión que me permite hacer más tenue la pantalla para que ustedes no les dañe la vista, la luz de los blancos y puedan tener una mucho mejor vista, ¿no? Pero aquí vemos que es naranja, las anclas marrón, caracteres especiales rosado, grupos y referencias verde, cuantificadores azul, amarillo, la sustitución de cadena y los banderas o modificadores gris. En este caso yo he tratado de que sea lo más asemejado posible a esta herramienta de rayxr.com. Lo primero que tenemos que hacer es los caracteres literales. ¿Qué quiere decir esto? Que todo carácter representa una expresión regular en JavaScript. Por ejemplo, si yo pongo un A, lo pongo y pongo una determinada cadena, en este caso voy a eliminar todo esto, ¿no? Elimino y voy a poner el A, ¿no? Ahora, este A en la cadena, si yo pongo de texto, voy a poner en este caso Jack es un niño. Como ven, lo que está haciendo es detectarme el A, la parte A. Eso lo hace porque a un motor de expresiones regulares no le importa si la coincidencia está al comienzo, al último o en medio. Tú tendrías que especificarle eso. Entonces cualquier carácter que tenga es una expresión regular. A eso se le llama carácter literal, ¿no? Lógicamente aquí nosotros para hacer que busque en todititas las líneas le definimos un flag o bandera global. Esto también ya iremos hablando en el segundo tutorial acerca de las banderas o modificadores o flags, ¿no? En este caso, si yo por ejemplo pongo acá Jack, tendría que ponerlo en mayúscula, me detecta que es la primera sintaxis, ¿no? Bueno, después tenemos los metacaracteres, que no es en sí una clasificación, como sí son los caracteres literales, sino son un conjunto de expresiones regulares que son más comunes o más usadas. Se le llama Common Meta Characters o delimitadores. Y bueno, son expresiones más usadas. Los he puesto porque generalmente esto lo vas a usar en el 90% de los casos, debido a que son los más comunes. En este caso tenemos el primer símbolo, que sería acá el principio de la cadena, final de la cadena, cualquier carácter excepto una sola línea, un asterisco, el signo más, operador, que significa alternancia, una o ninguna. Esto es, ¿no? Agrupar expresiones es un conjunto o set de caracteres. Acá en este caso las llaves es una repetición y el backslash es para escapar un determinado carácter. Tenlo presente, las voy a poner también en el último post acerca de la tabla. Ahora, tenemos después las clases de caracteres, ¿no? Con una clase de carácter también llamada conjunto de caracteres o character set, ¿no? Es el conjunto de caracteres. Puedes decirle a un motor de expresión regular con JavaScript que coincida solo en uno o varios caracteres. En este caso, yo he definido que los caracteres character o character classes sean de color naranja, ¿no? En este caso, por eso es que estoy poniendo los códigos como color naranja. El punto representa cualquier carácter excepto una nueva línea. Por ejemplo, si yo acá pongo un punto determinado, vemos cómo me imprime todititos los caracteres, incluso los caracteres que son espacios en blanco. Esto, bueno, viene del código ASCII, entonces todo lo que no sea un salto de línea lo va a imprimir, ¿no? Ya cuando aquí yo hago un salto de línea, los saltos de línea no los imprime. En este caso vemos aquí el salto de línea vendría a ser este pequeño simbolito que aquí, bueno, no se visualiza, que vemos es este acá, este como simbolito, como una barrita, ese vendría a ser el salto de línea.
Después tenemos /s, representa un espacio en blanco. En este caso, si yo pongo /s, mostraré un resultado glib, jab, vex, ¿no? Si pongo este carácter o esto, copiar, pongo acá, en este caso, bueno, quiero hacer este es completo, yo le pongo un backslash y s, vemos que me resalta o me captura todos los que son espacios en blanco. Entonces eso es lo que representa un espacio en blanco, ¿no? Y me captura todo lo que son los espacios en blanco. El backslash es la negación de ningún espacio en blanco, o vendría a ser aquí ningún espacio en blanco. Si tú pones backslash, en lugar de resaltarte el carácter los espacios en blanco, te resalta todo el texto menos los espacios en blanco. Bueno, D o backslash D representa un dígito, en el cual este backslash D mostraría este siguiente resultado. Si yo le pongo este número determinado, va a resaltar todos los números menos los caracteres alfabéticos y símbolos, ¿no? Backslash D es la negación de un dígito, en este caso sería ningún dígito. Para la regex, backslash D mostraría el texto y me selecciona en este caso todititos los que no sean dígitos. Backslash W es una palabra, selecciona todos los caracteres alfanuméricos excepto la ñ. En este caso es porque los creadores de las expresiones regulares generalmente, bueno, consideran o son nativos del idioma inglés, entonces consideran al alfabeto, consideran ese alfabeto, ¿no? Y la ñ no está dentro de ese idioma. Entonces cuando tú pones backslash W, el resultado, por ejemplo, con esta texto de prueba sería que selecciona todititos los caracteres menos el espacio en blanco, no lo considera una palabra, y menos la ñ. En este caso, si yo copio esto, por ejemplo, pongo acá backslash W, vemos que se selecciona todititos los caracteres parecido al punto, que era todos los caracteres, pero esta es cualquier palabra, ¿no? O una palabra. Entonces considera que cada letrita es una palabra, menos el espacio en blanco. A diferencia del punto, en el punto decía cualquier carácter, ¿no? Y tampoco selecciona la ñ por ser del idioma español. Tenemos después también los rangos. En este caso también forman parte de los character class o character set o character classes. Y este A, B, C representa A o B o C, ¿no? O sea, que quiere decir que puede ser cualquiera de estos lo va a localizar. En este caso, para la expresión de las vocales, por ejemplo, A, E, I, O, U, donde solo tenemos las vocales, en este caso, donde solo tenemos las vocales, y tendremos este texto de prueba a resaltar la I, la O, la E, la A y la E. No importa en cualquier posición en la que esté. En este caso, acá tenemos un símbolo, representa ningún rango, o sea, es la negación de ABC, ¿no? Ningún rango que esté dentro de estas caracteres, A o B o C. Ejemplo, bueno, para la regex A, E, I o U, con negación, o sea, o negación de ABC, el resultado sería todas las consonantes menos las vocales, bueno, en este caso. Después tenemos también el rango de A-Q, que vendría a tomar la letra minúscula de A hasta Q. Ejemplo, para esta regex de G hasta S, si ingresamos el alfabeto seguido, desde la A hasta la Z, vemos que solo selecciona de la G hasta la S. Aquí también de la misma manera, desde la A hasta la Q, la letra también va a coger en este caso respeta tanto las minúsculas como las mayúsculas. En este caso solo seleccionaría la A hasta la Q en mayúsculas, y de 0-7 solo cogería los dígitos de 0 a 7.
Después tenemos ya aquí empieza un poco a ponerse más compleja la cosa. Ya esto ya no lo he visto, que está en muchos posts. Backslash P dentro, aquí a veces lo encuentras representado por 3 puntitos, que va a una entrada, pero yo le he puesto Unicode Category. Básicamente eso representa una categoría general Unicode, ¿no? Eso es, que quiere decir que tú aquí vas a poner una categoría Unicode específica. Por ejemplo, P, backslash P, L mayúscula, L minúscula, coincidirá con cualquier letra minúscula y, bueno, requiere un flag U al final, ¿no? En este caso requeriría un flag que vendría a ser el U, que significa Unicode. Como vemos, slash y acá, ¿no? El Unicode, bueno, ahí nos da una advertencia que lógicamente a veces no está soportado en todos los browsers, con lo cual sí habría que tener cuidado. Para slash P es la negación es la negativa de categoría general Unicode, ¿no? Ningún carácter que coincida con la característica específica. Básicamente estos slash lo que me van a representar son caracteres especiales. Me van a atrapar caracteres especiales que van a ir dentro o van a ir especificados por una categoría general de Unicode. Así como hay también una categoría general de Unicode, también hay una propiedad de script Unicode que le llama. En este caso, por ejemplo, acá backslash P Arabic va a coincidir con cualquier carácter en la escritura árabe. Y esta es la negación, backslash P mayúscula, en este caso Unicode script, ¿no? Vendría a ser la negación de este de acá. Ahora, bueno, aquí esto es una nota importante, todos los rangos son inclusivos. Aquí he dejado una lista de caracteres Unicode utilizados en las clases de caracteres de la forma, ¿no? ¿Qué quiere decir? De caracteres Unicode de categoría general, tengo los caracteres Unicode de propiedad de script y tengo la extensión de propiedades de script Unicode. O sea, este de acá es una lista que extiende la segunda lista, la tercera, ¿no? Vamos a darle una ojeada. En este caso, como vemos, aquí están todititos. Habíamos chequeado acá en esta parte, ¿no? Que habíamos puesto un ejemplo de L mayúscula, L minúscula. Si vamos a la tabla, le encontramos acá, ¿no? Y me representa letras minúsculas. O sea, esto me va a atrapar todo lo que sea letras minúsculas y yo lo estoy ingresando como una categoría Unicode, ¿no? Entonces, todas estas tablitas, todas estas categorías representan partes de una categoría general de propiedades de Unicode. Vemos ahora la segunda tablita, propiedades de script. En este caso, propiedad script. Vemos también lo mismo. Aquí podríamos, básicamente esto nos serviría para poder seleccionar ciertos caracteres Unicode que están en otro idioma. Por ejemplo, tenemos la parte o el nombre largo, common, tiene un nombre corto, tiene latín, tiene, como habíamos, arábico, ¿no? Siriac, ¿no? Tiene braille, tiene armenio. Entonces tiene muchos caracteres que así nada más no se podrían representar, ¿no? Un conjunto de caracteres. Y bueno, aquí tenemos la extensión. Dentro de la extensión, en esta extensión también podría hacerlo, utilizarse los mismos nombres, que bueno, en este caso es latín. Generalmente más vas a usar las propiedades de script, las excepciones muy pocas, pero he puesto la tabla para que tengas la lista, ¿no? Esta lista de propiedades en este caso. Aquí está, ¿no? En este caso, Camón, hay desconocido, LTN, juego, ¿no? De orígenes o de caracteres. Con los scripts, propiedades scripts principales va a ser más que suficiente. Ya para esta parte tenemos las anclas o anchors, ¿no? Un ancla y he puesto.
Bueno, en este caso está resaltado con marroncito, es el color que le he definido. No coincide en sí con ningún carácter en absoluto, ¿no? Coincide con una posición antes, después o entre caracteres. Generalmente es muy usado esta carácter de acá, ¿no? Representa un inicio de cadena, en este caso el dólar representa el fin de la cadena. Eso te va a decir que quiere, por ejemplo, si para este caso de acá, vemos que lo posiciona, pero yo quiero que este Alberto esté al principio de la cadena. Entonces, si le pongo este símbolo, ya no hace el match, ¿no? Ya no hace el match porque en este caso le estoy diciendo que quiero que esté al inicio de la cadena, ¿no? Es un inicio de la cadena o comienzo del flag patrón. Tengo \w, el resultado de la prueba será, bueno, claro, ¿no? En este caso, si tengo que quiero que el inicio empiece con una palabra cualquiera, este es un cuantificador que va a representar una o más veces, o sea, mínimo una o más veces una palabra. En este caso va a dar ella, ¿no? Va a seleccionar ella, porque quiero una palabra inicial. Podemos probar esta expresión también. En este caso vemos que selecciona la primera palabra y vendría a ser, selecciona todo debido a que quiere la primera palabra una o más veces, ¿no? Entonces por eso que ahí logra seleccionar la primera palabra. Posteriormente en este caso sigue el símbolo de dólar que representa el fin de una cadena. En este caso supongamos que yo quiero que Alberto esté al final, entonces siempre va la expresión antes de el final, ¿no? Entonces, como no está al final, ya no lo encuentra. Si cambiara al final la expresión, en este caso si elimino esto, mire, borré el salto de línea y encontró o hizo el match con Alberto. Estos también son importantes, lo van a ver bastante, es un límite de palabra, coincide con una posición de límite de palabra entre un carácter de palabra y un carácter o posición, que no es una palabra, inicio o final de la cadena. Esto es sencillo, ¿no? Esto parece no es tan complicado. Supongamos que yo quiero encontrar, en este caso, la O, pero quiero encontrarlo al final, ¿no? En este caso quiero encontrarlo al final. Bueno, aquí saco el flag U de Unicode. Bueno, estábamos viendo B. Claro, quiero encontrarlo al final. Entonces vemos que aquí ubica cualquier O que esté al final, ¿no? Al final, en este caso del carácter. Por ejemplo, puedo poner Alberto. Mayo. Entonces encuentra todas las O que cumplan la condición de que esté al final de una palabra. Entonces acá vemos que lo encuentra. Si yo quisiera que esté la O al comienzo, o en este caso no una O sino una C, pongamos que sea esta C, y yo quisiera que esté ya no al final sino al comienzo, entonces pongo \B, ¿no? Y vemos cómo encuentra. Entonces, si tú quieres que esté al inicio, \B va antes de la expresión, en este caso del carácter literal. Si tú quieres que esté al final, en este caso va... Ahí, bueno, habría que ya revisar algunos ejercicios más, pero eso es lo que representa. En este caso, el \B grande es la negación del límite de palabra. Aquí vendría a ser límite, inicio o límite de palabra, ¿no? Inicio o límite de palabra. O inicio y final, es una negación, o sea, ningún límite de palabra. En este caso, si yo pongo S, para el ejemplo, S \B grande, y aquí va a seleccionar, en este caso, todititas las palabras que no tengan una S al final, sino tengan al comienzo. Como vemos en la anterior, se resaltó conchas marinas. En este caso se ha resaltado porque estas S estaban al final de una palabra.
Aquí como no quiere que la S esté al final, la negación de una S al final vendría a ser una S al comienzo. Por eso que aquí resalta todititas las que tengan, la negación vendría a ser las que tengan una S al comienzo, ¿no? Sería muy similar a backslash BS, o sea, muy similar a backslash BS. Y bueno, sería al final sandía. Y también, bueno, ¿no? Tiene ahí sandía, también selecciona. No se preocupen, bueno, si no, lo importante acá es que entiendan la teoría, la clasificación. Después vamos a hacer más ejercicios. Esto bueno, aquí ya la parte esta es la parte final en este caso de esta primer tutorial, que es caracteres de escape, que te permiten escapar caracteres, ¿no? Pueden ser caracteres normales y en hexadecimales. También se pueden utilizar ciertos caracteres especiales como caracteres no imprimibles en su expresión, como estos de acá. Aquí tengo una lista. Bueno, iría resumiendo. Tengo backslash. Básicamente este es el que más vas a usar si quieres tú escapar un carácter que representa un determinado. Por ejemplo, tú quisieras que este represente el final de una palabra, pero si tú quieres que este represente dólar como dólar, lo escapas. Para escaparlo, simplemente un backslash y ya es un carácter escapado. Si yo pongo esto de acá a acá, lo va a encontrar sencillamente y coincide. Básicamente el backslash escapa cualquier carácter, ¿no? O el carácter siguiente a su derecha. Backslash n representa una nueva línea, o sea, escapa una nueva línea, coincide con el carácter line fit. Este de acá es su valor en hexadecimal. Este es su código de carácter en decimal. Backslash r representa un retorno de carruaje. Bueno, este es retorno de carruaje, es en este caso su denominación en inglés. Este es su valor hexadecimal y este es su backslash t, representa una tabulación. Por ejemplo, acá si yo pongo un t, no hay nada, pero si yo acá hago una tabulación horizontal, vemos que esta tabulación coincide con esa, la encuentra. Entonces, así también esta va a encontrar un salto de línea, esta va a encontrar un retorno de carruaje, que es un carácter especial, que es mucho más fácil hacerlo en Windows que en Linux. Yo estoy ahorita en Linux. Pero también los comandos de ASCII también se puede hacer en Linux, ¿no? No olviden, aquí estoy poniendo una nota para poder hacer los comandos de ASCII en Linux. En Windows es ALF y el número del sistema decimal, por ejemplo, para el arroba es ALF64. En Linux es diferente. Es control chic más u más el valor en hexadecimal. Bueno, en este caso es la tabulación, esa es la tabulación. Representa una tabulación vertical, tab vertical. Este es su valor en hexadecimal, código 11. Backslash f representa una alimentación de formulario, coincide con un carácter form fit, carácter o código 12. Backslash 0 representa un carácter null. Su hexadecimal es 00 y su charcode 0 también. Bueno, este sí es también que no lo van a encontrar mucho en los tutoriales. Es un carácter octal. Cuando tú ves una tabla de caracteres ASCII, generalmente está en sistema decimal, ¿no? Sistema decimal base 10, sistema octal, que es base 8, y sistema hexadecimal, que es base 16. Entonces, el sistema octal es básicamente ese número, el número base 10 convertido a base 8. No se utiliza mucho debido a que causa ciertas incompatibilidades a veces entre motor y motor de expresiones regulares. Es por eso que debido a que causa ciertos problemas se recomienda mejor utilizar caracteres o escapes hexadecimales. Pero bueno, lo he puesto acá porque es bueno conocerlo. Por ejemplo, el backslash 0.45 representa un símbolo de porcentaje. O sea, este es el sistema, el símbolo en octal. Hay en Unicode el símbolo en Unicode, que es generalmente en hexadecimal,
y en sistema decimal también, ¿no? El backslash 251 representa el símbolo copy, nota, ¿no? Bueno, aquí es lo que les había comentado. Esto sí es interesante acá. Aquí también he puesto al final unas tablitas, el cual les va a ayudar a entender esto. Backslash FF representa un escape de carácter, pero en la forma XFF. ¿Qué quiere decir? De 8 bits, o sea, UTF-8. ¿Qué quiere decir? Valores hexadecimales de 2 dígitos. En este caso, todos los valores son a 4 dígitos, pero hay ciertos valores que se pueden hacer a 2 dígitos debido a que tienen un 00 en su valor inicial. Por decir, el verdadero valor hexadecimal vendría a ser 0049, pero como tiene un 0 adelante, que es 00 en los dos, yo puedo representarlo esto como A9. No todos los caracteres hexadecimales se pueden llevar a 2 dígitos, solo algunos. Entonces, generalmente de los símbolos más básicos. Entonces, como vemos aquí, esta es la forma backslash X de hacer su representación hexadecimal, pero en 2 dígitos, ¿no? Que es 8 bits. Acá después tenemos backslash UFFFF, que ya es la forma Unicode, ¿no? De 16 bits, UTF-16. Bueno, y aquí sí son cuando tienen que ser exactamente 4 caracteres, ¿no? Por ejemplo, el valor que les había dicho que representa el símbolo copy, ¿no? En su forma hexadecimal. Tenemos otra forma también que es backslash U entre llaves FF. Esta forma es muy similar a la anterior de 4 caracteres, pero estas llaves representan una flexibilidad que yo puedo representar acá o puede aceptar de 1 a 4 caracteres. Entonces yo puedo acá poner tanto la representación hexadecimal en 4 caracteres como la representación hexadecimal en 2 caracteres. Bueno, aquí les había puesto los caracteres en esta clase, los Unicode en formato hexadecimal de 4 dígitos, como ven acá. Ya, esta es una página muy bacán. Acá está en 2 dígitos. En este caso es el símbolo, vendría a ser el símbolo de copy. Y si vemos acá en el símbolo de copy, es acá está, A9. Si yo busco copyright en esta otra página de caracteres decimales, le doy ahí. Bueno, en este caso aquí está haciendo una mala traducción la página, pero si lo ponemos al idioma inglés no tendría por qué haber ningún problema. Ahí vemos que dice copy. Entonces vemos que copy tiene su representación U más 0049. Esa es la verdadera representación. Esta es su forma en cuatro caracteres hexadecimal. Después tenemos también el backslash C que representa control y el I que representa control I. Son caracteres ASCII normalmente asociados con control A, backslash CA, control Z o backslash Z. Esto puede variar, ¿no? Backslash CA representa un charco 1, esta es su abreviatura, una abreviatura de acá. En este caso, acá el backslash Z representa una tabulación horizontal, control I. Aquí su abreviatura es HT. La abreviatura viene del nombre completo en inglés, Horizontal Tabulation. Y básicamente esto de acá son caracteres de control. ¿Cómo se representan los caracteres de control? En ASCII. Entonces, bueno, aquí ya les había comentado, acá hay una tabla que les he puesto de caracteres de control. Tenemos acá los caracteres de control. De control A, en hexadecimal es 1. Miren, por acá tenemos otra que es D, control M. Entonces aquí, cuando yo voy
es \C y bueno, vendría a ser control M, ¿no? Si yo le doy, en este caso, bueno, yo estoy en Linux, le doy control chic más U más el número código ASCII, pero en hexadecimal, escribo este hexadecimal, en este caso 13, esto me va a imprimir un determinado símbolo que me representa me representa ese control F o ese control G. Generalmente ese símbolo, los símbolos están acá, por ejemplo, control H vendría a ser backspace, ¿no? Pero lógicamente acá, en algunos casos sí se da, en otros no. Acá no se da, en algunos casos se da que al presionar control H podría ser, pero hasta ahorita no he visto que los sistemas operativos ya ocupan estas combinaciones. Entonces, para poder representar estos códigos, simplemente mejor es hacerlo o trabajarlo en sistemas hexadecimales. Pero de todas maneras, acá si yo escribo estos backslash, vendría a ser lo mismo, \CI, que es horizontal tabulación, vendría a ser lo mismo que, en este caso, el hexadecimal 9, que vendría a ser control shift U más 9. Esto va a ser una tabulación horizontal, ¿no? Tal vez aquí se pueda apreciar. Borro. Ya no le doy en tab, sino control shift U, en este caso 9. Y presionamos enter. Como ven ahí hay un símbolo copy. Bueno, en este caso sería control shift U 9 y enter. Ahí ya. Ahí sí lo sacó, ¿vieron? Hice esa combinación, entonces eso me dio como resultado la tecla de tabulación. Es importante acá que también vean, bueno, los que están en Linux o Mac, que al finalizar la combinación de teclas tienes que presionar la tecla Enter, ¿no? Como les digo, aquí les dejo estas tablitas. Aquí están los caracteres ASCII también no imprimibles. Esto es importante porque aquí tenemos ciertos caracteres que no se imprimen, como la tabulación, los saltos de línea, los backspace, ¿no? Que también está acá en la tabla de control, ¿no? Sino que estas tablas les pongo porque en la documentación les va a hablar de estas tablas, entonces es mejor que las tengan a mano para no perderse, ¿no? Para no perderse. Al final de todo voy a publicar en el tutorial final todo un listado de tablas o un vademecum para que ustedes lo tengan a la mano y puedan consultar ahí siempre. Bueno amigos, eso sería todo. Espero no haberme extendido, lo traté de hacerlo lo más corto posible. Próximamente en el segundo tutorial vamos a hacer la segunda parte de la teoría. Como les dije, es algo que sí es un poco complejo, pero no es una vez que tienes la teoría y después ves los ejercicios, ya no es tan difícil o tan engorroso como parece, ¿no? Ya para la segunda vamos a tratar otros temas, cual están mencionados en la tabla, las otras clasificaciones y los colores, los cuales lo van a definir para el segundo tutorial. Eso ha sido todo por hoy y espero que me den un like y puedan suscribirse. Muchas gracias. Eso sería todo.